ajonjolí de todos los moles. El día de ayer, Arlene, ayer casi al mediodía, Karoline Leavitt, la vocera de la Casa Blanca, la vocera de Donald Trump, hizo una declaración en un medio estadounidense, en Fox News, que por cierto, Fox News, lo sabe usted, es partidaria de Donald Trump y de las políticas de Donald Trump. Ahí Leavitt fue cuestionada sobre lo que pasó en Chihuahua, la presencia de agentes de seguridad en coordinación con autoridades de Chihuahua, de acuerdo con la información que ha trascendido en los medios de comunicación, que fue lo que sucedió, pues bueno, perdieron la vida 2 agentes. Karoline Leavitt habló acerca de lo que está pasando en el país, cómo se ha manejado la información. Y pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum, la palabra que utilizó fue tener mayor sensibilidad con el tema de los agentes que perdieron la vida. Bueno, pareciera que Karoline Leavitt no ve las conferencias mañaneras, o por lo menos no le llega la información que viene desde Palacio Nacional. Desde el primer momento que se tomó información en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo, lo primero, lamentar la lamentable muerte de estos 2 funcionarios de Estados Unidos. Y lo que siguió fue decir a la presidenta, el gobierno de México, la federación, no tenía información de la presencia de agentes de Estados Unidos en actividades de seguridad en campo que tiene el gobierno de Chihuahua. Eso no lo tenía. Pero desde el primer momento, la presidenta Claudia Sheinbaum lamentó la muerte de los agentes de Estados Unidos. Y, bueno, después habló de lo que sí se sabía y de lo que no se sabía. Pareciera que la información no le llega a Karoline Leavitt. Y hoy nuevamente la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró sus condolencias y lamentó la muerte de los agentes estadounidenses. Así como también desde nuestro país lamentamos la muerte de las y los mexicanos que han perdido la vida en custodia del ICE, por ejemplo, donde la presidenta Claudia Sheinbaum, y quiero leerlo puntual como lo dijo, el lunes, desde Palacio Nacional, dice, primero, antes que nada, lamentamos el fallecimiento porque independientemente de cualquier situación, está el humano. Tienen toda la solidaridad y apoyo del gobierno de México. Eso es lo primero por encima de todo. Esas fueron las palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum. Sin embargo, parece cómodo para la Casa Blanca voltear a ver un tema distinto, a hablar de la soberanía y la defensa de nuestro país. Vamos a escuchar cómo se menciona. Fíjense ahí cómo no hay suficiente información después al presidente Trump. Lo primero que dije aquí en la mañanera, y lo expresé incluso al embajador de manera personal el día que vino con el embajador Greer, fue mis condolencias por el fallecimiento de estos ciudadanos estadounidenses. Eso es independientemente de cualquier cosa. Primero está lo humano y la solidaridad, el apoyo a sus familias y el sentimiento y el pésame a las personas que fallecieron, a todos, a los mexicanos y a los estadounidenses. Y después de ahí, pues ya viene la parte que tiene que ver con el cumplimiento de las leyes, la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional, que es en qué condiciones estas personas estaban trabajando en colaboración con la Fiscalía General de Justicia del Gobierno de Chihuahua o del Estado de Chihuahua. Y eso es lo que hemos estado comentando. Sin embargo, pensar que el gobierno de Estados Unidos es monolítico es no entender cómo funcionan las fuerzas dentro de Washington y del país vecino. Pues es importante señalar que no sería la primera vez que funcionarios de Estados Unidos, incluyendo el presidente de este país, estén desinformados. Ya había pasado en otras ocasiones donde la propia presidenta Claudia Sheinbaum ha mostrado con datos y cifras específicamente a qué se refiere el presidente Donald Trump, hablando, por ejemplo, del dumping del tomate, que en su momento era una desinformación que tenía el presidente, hablando de fentanilo y cómo en nuestro país ha existido una reducción de más del 50% en su tráfico, entre muchas otras. Por eso es importante señalar que nuestro país, sobre todo, Miguel, lo que busca es la dignidad humana. Es importante señalar esto, así como estamos nosotras y nosotros conmovidos por las muertes que han existido en Estados Unidos de nuestras y nuestros hermanos migrantes, también respetamos la vida de los agentes de la CIA, pero eso no significa que no nos preguntemos por qué estaban en territorio nacional. Y lo explicó muy bien esta mañana la presidenta. Dijo, no tiene por qué escalar el conflicto
Recordar que lo primero es lamentar la muerte. No tiene por qué escalar un conflicto en la relación diplomática entre México y Estados Unidos. Lo que se quiere es que se respeten las leyes en nuestro país, que se cumpla con la Constitución. Si se está avanzando en materia de seguridad en un trabajo coordinado, de colaboración, no de subordinación, y entender que el gobierno de México no ha permitido que agentes de Estados Unidos, del Ejército, de la CIA, de la DEA, del FBI, participen en campo, en territorio, participan con información, con inteligencia. ¿Y por qué? Es la pregunta. ¿Por qué el gobierno de Chihuahua sí le abrió la puerta a agentes de la CIA? ¿Desde cuándo? Hoy se explicó que las propias autoridades de Chihuahua han dicho en diversos momentos, lo han confesado, que estaban con trabajo con Estados Unidos. Explicó que el embajador de Estados Unidos en nuestro país, debió haber informado de esta situación al gobierno de México, de esta situación que se estaba llevando a cabo con el gobierno del estado de Chihuahua. Se recordó que los gobernadores, cuando toman posesión, juran hacer cumplir y respetar la Constitución. Por ello, esta mañana, la presidenta cuestionó cómo es posible que, si representan al pueblo de México, pueden llegar a romper la ley. Vamos a ver qué se dijo. Es una declaración que hace diciendo que están pidiendo ellos y que tienen una colaboración con el gobierno de los Estados Unidos y las agencias. O sea, lo dice explícitamente el secretario de Seguridad. Por supuesto, el gobierno de los Estados Unidos, el embajador, debería de haber informado a las instancias federales. Pero la principal falla está en el gobierno estatal. La gobernadora ha dicho que lo sabía la Secretaría de la Defensa Nacional. Esto es falso. Pero eso no quiere decir que la Secretaría de la Defensa o el comandante de la zona o de la región supiera que había presencia de ciudadanos estadounidenses en operativos o en la capacitación. Yo juré hacer cumplir la Constitución y las leyes. La gobernadora también juró. Pues lo que estamos pidiéndole es comunicación al embajador para saber bajo qué condiciones se dio esta colaboración con un gobierno de los estados. Y reiterarle que cualquier colaboración con un gobierno de un estado tiene que pasar necesariamente por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Los gobiernos de los estados, y eso es lo principal, tienen que cumplir con las leyes. Sí o sí. Eso no es opcional. ¿Cómo se presta un gobierno estatal a la violación de una ley? Y ojo, en casos tan delicados como este, donde estamos hablando de la violación de una ley, como es la Ley Nacional de Seguridad, de la violación de la Constitución, el silencio no es tener mesura. El silencio, en casos tan delicados como este, puede ser la confesión o aceptar la culpabilidad. ¿Qué cree que sucedió? La presidenta Claudia Sheinbaum dijo: voy a comunicarme con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, para ponernos de acuerdo y hablar del tema. ¿Qué cree? Que la gobernadora de Chihuahua no le contestó la llamada a la presidencia. Prefirió guardar silencio. Hoy se va a reunir Maru Campos con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Por cierto, se explicó que se envió un comunicado a los 32 gobernadores para recordarles la ley. No se pueden brincar la Constitución. La Constitución política de los Estados Unidos mexicanos no es una sugerencia para los gobernadores, no es una sugerencia para el pueblo de México. Es la ley, es la Carta Magna, por ella nos regimos. Y tanto en México, que se tiene que respetar, como otros países que quieran tener participación en nuestro país, tienen que respetar la Constitución, Arlene. Y el silencio también es una respuesta, lo hemos visto por parte de la gobernadora Maru Campos, pero también la violación no solamente a la Constitución y a la ley federal o a la ley nacional de seguridad, sino también al Código Penal. Fíjate, en el artículo 123 se habla de la traición a la patria, de 5 a 40 años de prisión a mexicanos que realicen actos contra la soberanía, independencia o integridad de la nación, tales como fomentar invasiones, cooperar con enemigos o someter el país a extranjeros. Y hay algo que me parece
parece fundamental y es citar el artículo 39 de la Constitución que dice: la soberanía no reside en los gobernantes, sino en el pueblo. El poder se instituye para beneficio ciudadano. Es algo que habría que recordarle a la gobernadora de Chihuahua y a los panistas que, gobernando nuestro propio país, han permitido el ingreso de 2,000 armas al día, por ejemplo, o el ingreso del operativo Rápidos y Furiosos, o el Come si te vas de Fox. Esos que han gobernado nuestro país sin conocer la Carta Magna que nos rige. Vamos a escuchar cómo se menciona. La busqué ayer, no estaba en la oficina. Contestó el secretario particular. Hoy va a ver al secretario de Seguridad y bueno, espero que nos podamos contactar. Pero sí la busqué de manera personal y pues ya no hubo comunicación. Hoy pedí al Consejo de Seguridad que se reuniera y que enviaran un comunicado a todos los gobernadores, a los 31 gobernadores y a la jefa de gobierno, para recordarles cuáles son las leyes para la colaboración en materia de seguridad con cualquier gobierno del mundo y en particular con el gobierno de los Estados Unidos. Entiendo que fue llamada la gobernadora y el fiscal a comparecer ante el Senado y es importante que ellos expliquen bajo qué condiciones se dio esta colaboración. Pero pues hay una falla del gobierno o del fiscal o del secretario del Estado de Chihuahua, porque no se está cumpliendo con el marco jurídico. Si la gobernadora panista Maru Campos no quiere hablar con la presidenta, por lo menos ya tiene la invitación del Senado de la República para presentarse. El día de ayer, vaya que se armó el debate en el Senado de la República, porque los panistas defendiendo la visión panista sobre cómo se debe de gobernar, donde sí se permite la intervención, la bota extranjera en suelo mexicano, el Rápido y Furioso, defendiendo los panistas esta visión, y los legisladores a favor de la transformación que piden respeto a la Constitución, que piden que los mexicanos, como son los panistas también, defiendan la soberanía de nuestro país. Particularmente el debate del día de ayer decían, por ejemplo, el senador Colosio Riojas decía: nosotros no tenemos la facultad para que la gobernadora venga a rendir cuentas. Bueno, es verdad que el Senado de la República no tiene la facultad para pedir que un gobernador de una entidad federativa, que también tiene su soberanía, vaya a rendir cuentas. Pero sí se puede formar una comisión que revise el caso y se invite a la gobernadora a hablar del tema, sobre todo porque es una de las principales involucradas en este caso. Claro que el Senado de la República puede invitar a la gobernadora en acudir y también tenerlo claro, porque estaban diciendo el Senado no puede sancionar a la gobernadora. Bueno, el Senado sí puede abrir un juicio político y obviamente, al ser una entidad soberana, también Chihuahua, pues quien tiene que revisar el caso es el Congreso del Estado. Y el Senado de la República sí puede determinar una acción que puede ejecutar el Congreso del Estado, pero ya es caminar muy lejos. Por lo pronto, Maru Campos ya tiene la invitación, ella y el fiscal de Chihuahua, para acudir al Senado de la República para hablar del tema. Es una invitación. No le contesta la llamada telefónica a la presidenta, a ver si acude al Senado de la República. Y reitero, el silencio no es precaución, puede ser admitir que se cayó en una falta. Además, Miguel, el pueblo de Chihuahua y el pueblo de México merecen la verdad y son muchas las preguntas. En primer lugar, ¿qué hacían los agentes? En segundo, si han existido otros operativos como estos durante su gobierno, ¿cuáles han sido los acuerdos y a cambio de qué entren a nuestro país? ¿Cuáles son las razones, motivos y fundamentos para defender esta posición? Y sobre todo, Miguel, saber que no solamente le abrieron la puerta a la CIA, le abrieron la puerta a la intervención, al imperialismo, al colonialismo que toda América resiste. Y llámame quizá extremista, pero para mí no solamente invadió a México, invadió a toda América Latina su decisión, porque es una región completa que ha resistido frente al bloqueo en Cuba, los bombardeos en Venezuela, y México no solamente es
es la frontera de nuestro país, es la frontera de toda una región, de millones de latinas y latinos que resisten frente al intervencionismo. Voltear a ver la realidad de nuestro país y la historia de resistencia quizá la podría ayudar a entender la gravedad de sus acciones. El día de hoy la presidenta Claudia Sheinbaum lo recuerda de esta manera. El PAN particularmente, los senadores, tienen una posición distinta a la nuestra, muy parecida a cómo gobernó Calderón. Guerra contra el narco, entrada de las agencias de Estados Unidos a participar en operativos. Esa es su visión. Bueno, tienen una visión tan antipatriota que ellos son los que van a Estados Unidos a hablar mal del gobierno de México y a pedir la intervención de Estados Unidos en México. Esa es la visión de ellos. Y nosotros no. Nuestra visión, le he dicho desde el primer momento. Se le he dicho en persona al presidente Trump, se le he dicho por teléfono al presidente Trump, se le he dicho al embajador de Estados Unidos. Pero además lo increíble es que hemos avanzado bajo esa característica. Colaboración, coordinación, pero no subordinación. Y los 4 principios, pon los 4 principios, que están en el marco de entendimiento. ¿Por qué insistimos en esto? Porque es un tema de soberanía y de cumplimiento de la ley, de Estado de Derecho. Y sí, ayer se puso intenso, acalorado el debate en el Senado de la República. Y qué bueno que hay debate, porque la exposición de ideas desnuda a las personas. Vimos la visión panista que está a favor del intervencionismo, de la presencia de agentes extranjeros en asuntos que solo le interesan a los mexicanos, y también está la visión de los legisladores a favor de la transformación del país, que piden respeto a la soberanía, que piden respeto a la Constitución. Los legisladores del PAN han argumentado esta semana, es que ¿por qué le temen a que los extranjeros vengan a tomar temas de seguridad en nuestro país? ¿Qué esconden? Pues bueno, es que no se esconde nada. Sí se ha permitido en gobiernos de transformación la presencia de militares estadounidenses que vienen a dar información a temas de capacitación a nuestro país. ¿Pero qué cree? Hay registro ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, hay registro ante la Secretaría de Defensa de la Nación. Se sabe quiénes vienen, sus nombres, cuándo llegan, qué actividades van a hacer. Por supuesto que se puede. ¿Hay colaboración? Sí la hay. Por supuesto que la hay. ¿Que se requería trabajo en el estado de Chihuahua? Por supuesto que se puede atender. Pero no se puede hacer a espaldas de la Federación. O a menos que se esté ocultando algo. ¿Por qué actuar de esa manera de gobierno de Chihuahua, de no informar, de brincarse la ley? Es la pregunta, Arlene. Y el Senado de la República, por supuesto que tiene facultades en la política exterior, como establece el artículo 76 de la Constitución. Es decir, toda vez que existe colaboración con un país extranjero, para colaboración en cualquier sentido, Miguel, diplomático, comercial, en materia de seguridad, que ya ha existido en otras ocasiones, incluso con Estados Unidos en temas de entrenamiento, se busca pasar por el Senado de la República. Es decir, sí se están violentando las facultades de las y los legisladores. Pero qué hipocresía, porque dijera un gran escritor, no venden a su madre solo porque no cotiza en bolsa, pero al mismo tiempo son los mismos que gritan justicia por las situaciones que vive nuestro país, pero verdaderamente la pregunta es si les importa al país y su gente. El día de hoy la presidenta Claudia Sheinbaum habló de un tema particular y son las desapariciones en nuestro país, un tema que la derecha ha tomado como agenda. Sin embargo, muchas veces no hay ni propuesta ni verdaderamente una atención a las causas.
El día de hoy, la presidenta en específico habla de la visita del alto comisionado de las Naciones Unidas, Volker Turk, que buscó revisar los temas con la Secretaría de Gobernación. Menciona la presidenta Claudia Sheinbaum que se tocaron temas en materia de derechos humanos, de manifestaciones de personas desaparecidas y sobre todo lo que se busca es una coordinación, porque la declaración o el reporte anterior que habían dado se encontraba incompleto, pues solamente se consideraban 4 estados de la República y no los 32, y los datos iniciaban del 2009 al 2017. No se tomaba en cuenta la administración pasada ni la administración actual. Vamos a escucharla. Yo creo que él tuvo oportunidad de visitar a las personas que encabezan las instituciones de derechos humanos, desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Habló con víctimas de desapariciones y otras víctimas. No solo venía el tema de desaparecidos, sino venía también a revisar otros temas. Estuvo, por ejemplo, con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Quedó muy sorprendido de cómo realizamos las consultas indígenas, cómo llevamos a cabo pues la metodología establecida por Naciones Unidas, del presupuesto que estamos destinando a pueblos indígenas, de la modificación al segundo constitucional, de la nueva ley que va a entrar a consulta de los pueblos indígenas. Es decir, vino a revisar varios temas y él pues es un hombre con mucha historia en el ámbito de los derechos humanos y en particular sobre el tema de los desaparecidos. De ese tema hablamos cuando estuvo conmigo ayer y otros temas. Pues su declaración fue esa, que me parece muy pertinente, ¿no?